segunda vegada guai que explico un pouco por qué tuve la idea, la aventura casi suicida de sacar un libro de poesía en estos tiempos que corren, y hice un poco por tres cosas. Yo no me presento porque como no más o menos sabéis quién soy, ¿no? Bueno, llamo Elena Ceso Fombella, soy escritora, entonces, por ahí gente que no me conocía, entonces vos si me conoces, pero no dices, ¿no? Entonces, la poética de Mujeres 2014 ve la luz por tres causas. La primera, bueno, casi son las dos en par, pero va 10 años, que ahora no tengo el libro, no lo puse, pero bueno, está ahí repartiendo en la estantería. Sacamos una antología de mujeres poetas asturianas en el 2004. De ellas mujeres que están aquí hoy y que saben mucho repetirlo, Isabel de Fausto, la veterana, que merece, desde luego ahora no en todo el país, un aplauso porque fue la pionera, la mujer que ya en los años 80 y tantos presentó programas en la radio en lengua asturiana. Luego fue como embajadora de la lengua asturiana por Europa Lance y continúa tirando para adelante el software de un labor creativo, no nada más literario, no nada más poético, sino que también tiene obra en prosa, pero bien fecha. La más moza, bueno, ando expurriéndome así, pero bueno, soy un poco caótica yo, entonces bueno, no soy caótica, y esta mocina que yo descubrí, quedé plasmada, que tiene 13 años, ya que tenía todavía 12 cuando escribió ese poema, que ayer tiene más cosas escritas, tuvo premios, aquí en el libro viene si lo mercáis, lo cual agradece. Viene el currículum, todo lo que feso y todo lo que queda en tapa para hacer. Si inicia de esta activa, pienso que cuando yo anuncie aquí Laura García Calvo va a ser conocida en todos los sitios. Entonces yo cuando abrí las páginas de Formiento, una revista que se llama Formiento, luego que primero nos decidimos la antología poética de mujeres 2004. Eso dio un poco de emburrío para decir, bueno, ¿y por qué yo de 10 años no vamos a sacar otra vuelta a una poética de mujeres? El título no lo tenía tan claro, si iba a ser Antología de Mujeres 2014, segunda Antología de Mujeres, no he prestado mucho, y un día así de repente en la cama, mis cosas me vino, como tenía un poema, tenía un plato, pues vino lo de poética de mujeres, te da para que suene bien. Entonces decidílo por eso, por el aniversario. Yo cuando me pongo a mirar Formiento y veo de ellas moces, centenieres, con una poesía bien fecha, guapa, prestosa, bien fecha, bien escrita, pero bien encadermada, muy variada, mujeres universitarias, mujeres con un currículum de caer de culo de ellas, de algunas músicas. Entonces pensé que esa poesía, mellorándose con todos mis respetos para Elisa Formiento, que tiene también la valentía de sacar Ignacio Galán, pues no tiene que quedar nada más en una revista, esto podía estar incluido en un libro. Y si de aquella ya éramos 13, que estamos en la antología de mujeres poetas asturianas, yo puse a contar y salían pues como 20 y tantas mujeres jóvenes. Y después estábamos los veteranos, los anteriores, o sea, 4 generaciones. Entonces pedí a Ignacio, porque claro, yo no recurso, que me enviara todos los correos de las mujeres moces para ponerme en contacto con ellas. No había solo esas mujeres moces, estoy un inciso junto de hacer, y a la academia otras mujeres que yo no conocía o que no conociera o que vi la revista de Leyetres, pues veía los sus poemas en occidental, 4 mujeres occidentales. Y entonces también dice, bueno, pues envíame el correo de estas mujeres que en occidental hay que tener el occidental, hay que conservarlo, hay un riesgo de que se pierda, dígolo porque prácticamente no hay poesía en occidental primero de los 40 y tantos, 50 años que tengan las mujeres ni hombres. No hay prácticamente poesía escrita en occidental de veinteañeros ni treintañeros. Estoy en riesgo, estoy bastante alarmante. Entonces envióme el otro, yo puse en contacto con ellos, prácticamente todos retrucaron, agradecieronme, unos tardaron mucho, otros tardaron menos, otros tardaron
prefiero decir ya, bueno, Vanessa Gutiérrez, la Provina, está trabajando ahí, un petargollo está grabado aquí porque está grabando. Y bueno, pues cuando me di cuenta, resulta que ya éramos una montonera de mujeres. El problema también era económico, porque claro, una solicita subvenciones, estamos como estamos, y yo dije, sea como sea, de la manera que sea, eso tiene que ver la ayuda. Y cuando puse a sumar, me di cuenta que ya éramos 28. Dos, ya seriosamente ya no están con nos, Nené lo sabe y Teresa González, los demás estamos todos aquí, vives. Y ellos también están vives los libros. Entonces, bueno, pues digo, bueno, pues hay que ponerse a ello, hay que tirar para adelante. Me envían los currículos, hay currículos pequeños, hay currículos medianos, hay currículos más largos, hay poemas de toda triba, y lo que más me prestó fue que cuando me enviaron los correos y les esto, dábame las gracias, como por reconocimiento de que una vegada visibilizarase en un volumen, una risa en un volumen, el Soy Abor. Y a mí eso que esto me pasé un verano caótico, tuve que estar viéndome currículos, haciendo 2 currículos, tuve que hacer un currículo, tuve que hacer otro currículo, no mira nadie, tuve que escoger poemas de gente que me mandaba una carrapota de poemas y que yo escogiera. Luego también había una cantidad de versos, porque claro, por cuestión de subvenciones no podíamos allargarnos hasta el infinito. Y no podíamos pasar, más o menos calculando, de unos 30 versos, fueran en 2 poemas, fueran en 3, fuera un solo, de cada una de nos. Y fue lo que yo insistí en forma. Por favor, entonces llegábame poemas que no me llegaban los currículos. O llegaba el currículo y no me llegaban los poemas. O como Laura, que envióme el currículo y poema asunto, y yo tuve que ahí andar desvillando que lo que realmente quería decir, no estaba nada. Y me currículo, hubo mucho trabajo, mucho trabajo, pero con mucha ilusión, con mucha foto. Yo enviaba ellos correos diciendo, esto va a haber la ayuda, esto va a surgir, y va a haber un seronga, porque un seronga y la estación que en 1914, en un país pequeñín llamado Bosnia, había un imperio austrohúngaro en el cual mandaba un archiduque que se llamaba Fernando Francisco Fernando y de Samoría. Y era de un dominio despótico, absurdo, autoritario, prepotente sobre Bosnia. Entonces la mocedad bosnia estaba hasta mucho más arriba de las ñarres de que el su pueblo estuviera dominado por el imperio austrohúngaro. Entonces, tengo que reportar el periódico porque enseñé el rapaz que, porque primero, cuando tuvo el atrevimiento el señor Francisco Fernando, el archiduque de Austria y la mujer, de ir en visita triunfal, o sea, podéis imaginaros a Franco, ¿no? Cuando hacéis visitas triunfales, que son mozos, no, pero ya lo sabéis, con el coche y todo aquello. Entonces eran de ellos mozos que estaban puestos de una manera muy controlada, pero estáis, si fallaba un y el coche seguía, pues estaba el otro, y si fallaba el otro, estaba un tercero. Bien, por lo visto el primero falló. La bomba dio en el cuello al archiduque y cayó en un español, cayó a la calle. Sigue el coche rodando, llega en el ayuntamiento, discute con el alcalde, el archiduque, y se quería matar. Continúa Pelescais en un lugar de lo más idóneo, tienen otra bomba, y esa bomba España en el suelo, pero niños pasares. Parece como que estaban tocados por la mano de Dios. Pero darrero de eso, resulta que siguen y llegan a un sitio en el que había un rapaz que se llamaba Gabrilo Príncipe. Este rapaz tenía 19 años, entonces no tenía bomba. Estaba más suministrado, no sé, de alguna manera creyó que eso era lo más eficaz. Pero como tenía fama y todas esas cosas, entra en una tiendina a mercar un bocadillo. De la tienda a mercar un bocadillo. Tanto esperaba y no por archiduque, oye, pues almorzar, ¿no? Entonces ve los que aparecen. Coño, la total debe ser que pasó un bocadillo, agarró la pistola y de 2 tiros dejó el imperio austrohúngaro en sus 2 archiduques, el matrimonio perfecto.
Entonces, bueno, lo que pasó, pues dice, la casualidad lo que hizo fue crear una catástrofe. Dice, una montonera de coincidencia, estoy hablando de castellano, de un error del chofer que permitió al nacionalismo serbio Gavrilo Princip, que no era mentira, que no era serbio, era bosnio, pero bueno, asesinar al archiduque Austríaco en Sarajevo hay un siglo. Queda todavía un descendiente, queden de ellos descendientes, no descendientes, perdón, sino que nunca tuvo fíos, le metieron a la cárcel de seguido, murieron unos años, pero sobrinos nietos de él le dijeron que precisamente él no era un terrorista, que lo que quería era librar a Bosnia de la dictadura del Imperio Austrohúngaro. Entonces yo pensé, bueno, lo que no puede ser, y que porque asesinen a los archiduques, entrarme una guerra tan bestial, una guerra tan seriosa, una guerra expansible, una guerra en la que murieron 16 millones de personas, de la que bien de poetas, como pongo yo aquí en el libro, bien de poetas, también murieron porque obligaron sobre todo poetas ingleses, obligaron a alistarse y a ir de soldados con 18 o 19 añinos. Hay uno concretamente que ya voy a nuevo, que era un poeta de lo mejor, creo que, bueno, no acuerdo exactamente la fecha, si murió con 20 tantos años, ferieronlo, estuvo en el hospital, escribió cosas pero guapes, volvió al frente porque lo obligaron y ahí quedó para siempre. La su poesía musicó la Benjamin Britten. Hay otro poeta judío, Isaac Rosenberg. Este hizo un poema también muy, con el humor especial que tienen los judíos, que juega con un mure, con un ratón, juega con un mure en la mano, como si fuera una cosa, dice, mire, y ahora estás conmigo, pero al medio dentro de un tiempo estás en los manes alemanes. Ahora con manes ingleses, ya digo con manes alemanes. Y el mure dando saltiquinos en la mano. Entonces, lo que no puede ser es que por morir dos archiduques, quedar una guerra que duró 4 años y que escurrió ese desmeno, no sé muy bien si por la prepotencia, por la chulería de Alemania. Alemania, cuando vio que después no viven como tenían que ir, como fue la vez, como hizo en la Segunda Guerra Mundial, amenazó a Francia y a Inglaterra con privarlos de las armas si no entraban en el juego de la guerra. Digo lo del juego de una manera macabra. Evidentemente, Francia y Inglaterra no entraron por labor, pero vieron obligados porque sí o sí. Pero como no bastaba eso, allargóse hasta Turquía. En Turquía el sultán aceptó muy de buena gana, muy afalagado él y muy contento de que fuera un alemán de alguna manera a pedir el favor que lo ayudaran en la campaña contra Rusia. Estuvo muy contento, consideraron los rusos. Entonces Menú, pues en Turquía, como no se llevan tampoco bien con la minoría étnica armenia, pues por culpa de la guerra, pues resulta que acabaron, ya sabéis, el genocidio armenio. Entonces a las mujeres de los intelectuales, de gente conocida, de gente sobresaliente y de líderes, violaron a todos y luego mataron. Esto es que los dos tiros a Gavrilo Princip hizo que miles de mujeres fueran violadas y asesinadas, de alguna manera, ¿no? Aquí, eso es lo que quería deciros, y ya lo dice, la primera causa fue el aniversario de la antología, el segundo fue que la visibilización de estas mujeres poetas, en las que tengo una gran confianza, en las que tengo una gran esperanza, porque luego cuando fui conociendo, hay quien está trabajando, quien está estudiando, quien está haciendo las cosas en paz, hay quien como la Viola, como, y no yo por que ahora no bien porque está de evaluaciones, Naomi Suárez, y Viola en la OCAS, en la Orquesta de Cámara de Cielo, y profesora de música y profesora de asturiano, tiene 25 años, entonces hay otras mujeres que atacan enfermera, la hacía de un académico de la lengua, Irma Quevedo Pedralles, que seguro que no está aquí, que también por cuestiones de labor. Por cuestiones de labor ahí vienen voces que no están aquí güey, lo cual yo para agradecerlo por una causa, porque no les veis, pero sin la obra. Entonces yo digo aquí, y permitidme que lea todo este cacho, un poco largo, pero esta poética de mujeres 2014 aconcella en esos páginas 4 generaciones de mujeres poetas.
va 10 años apareciera antoloxía de mulleres poetas asturianas. E todos que estábamos nella volvemos por derecho propio, por voluntad e por convicción, con obra nuevo, a mesma ilusión e al mesmo esforzo. Mas que a un año, un garapillo de poetas moces entre na poética con decisión, respeto, volumiendo poesía de una guapura formal, fondo, lirismo y corrección lingüística abrumante. Mulleres de formación universitaria, unes estudiando, outros traballando, vellas facendo entrambes cosas a par, cultes, preparaes, informais, madures, pese a la su edad, responsables, sabiendo per bien lo que quieren y yendo a por ello. Mulleres que con su bon facer defenden, dignifiquen y que tienen una estalla muy alta la nuestra estimada lingua. Entonces, yo por esto, quiero decir, vuelvo a tratar lo mismo, lo mío yo como una obsesión, o sea, lo mío yo, si no se dice, que no me miren, no me avisa porque acaba de oírme Barroso decirlo en la radio, las comunidades con lengua propio tienen una subvención anual de 862.000 euros. Teniendo en cuenta que la demografía de Asturias es inferior a la de ustedes, sobre todo la de Cataluña, y también menor que la de Galicia, si en Asturias existiera la troncalidad, también estaría respetada y dignificada, y no que los profesores, los profesores de la lengua asturiana no tendrían que ir en esas condiciones penosas y agónicas por esas carreteras de Asturias en pleno invierno, pues a dar media jornada de clase de lengua asturiana, corriendo deprisa, en un contexto de perjudicándose emocionalmente, físicamente, el coche que ya no tira, etc, etc. Ya lo decía nuestra Fonseca, va a 20 años, el coche del maestro, ya no va al panel. En derreo de esto, además, no solamente eso, la gente ve mucho la televisión, entonces, por ejemplo, esos 862.000 euros, además de servir, repartiéndose equitativamente, gestionándose con dignidad, con transparencia y con equidad, daría lo mejor pues, para que la troncalidad, con esa troncalidad, la lengua tuviera un rigor y un respeto, que evidentemente había lengua todos los días, o prácticamente todos los días. Porque bueno, yo no entiendo tampoco mucho si todas las asignaturas han sido, o por lo menos deberíanse no media hora como está haciéndose ahora, que cada vez lo retallen más y lo retallen más. Y luego, pueden hacerse series muy guapas de escritores en lengua asturiana, no digo por mí, en Tamariense, por ejemplo, por los más antiguos, sería muy guapo ver obra de Antón de María Herrera, representado en una serie, el doblaje de películas, que se tienen que estar doblando ahora de una manera pidiéndose de subvenciones, doblense poques, doblense muy pocas, manténse un xerome. Facíase teatro y los rapazos y rapaces que están en la ESADE, que hay una escuela de lo mejor asturiana, porque esta gente, en el momento que llega a Madrid, a tope en trabajo, de lo mejor, pero a tope no tendrían que estar colando fuera, o colarían fuera y luego reconocerían. Yo ayer vi una película de la 2, una catalana, estaba en catalán con subtítulos en castellano, La Plaga. Esta película pues es muy endogámica, realmente, aunque bueno, hay una raza que trabaja y hay una filipina, pero todos los demás son catalanes. Hay una paisana de 88 años catalana que hay una pasada como se expresa el catalán de ella. Y entonces, esta película tuvo premios en Berlín y tuvo premios en Cataluña. ¿Qué pasa? Había perres. Y como hay perres en Cataluña, como hay películas, y como premios en catalán. Pero luego no queda solo en Cataluña, y que fue a Berlín. Estas películas asturianas, pues pueden ir a donde sea. Entonces, yo ya no me digo que ya la literatura, ya no me ropa castellano, digo, no, con esos perros, pues no, los escritores también, no, estoy hablando de la pantalla. Hablo de la pantalla. La pantalla de la televisión, la pantalla del cine, el doblaje y muchas otras cosas que se pueden hacer. Y sobre todo, cuando abriéramos a Google, no nos ponía catalán, castellano, galego, euskera, sino que también pondría asturiano. Y bueno, yo ya falé demasiado, falé más voy que luego en una semana. Entonces yo ya me callo, ya no digo más, hasta que tenga que leer mi poema. Voy a leer uno muy pequeño, como un caico, y entonces doy y perdonáis la chapa que vos di, muy de la mocedad. Ahora quiero, o sea, bueno, no, invito cortésmente a Isabel de Fausto
a que, porque ella la mayor y que dure mucho, saber que yo le quiero que dure mucho, que estuvo en la otra presentación y bien hoy aquí, que ya ella lo que quiera. Yo también tuve que escoger el poema, escogí yo ese poema. Yo aquí esta señora y la tejedora y la filandera. Y pongo debajo entre comillas, entre eso, entre, ¿cómo se dice? Esas cositas así, bueno, dramatización. Ya la otra vez cuando presentamos el libro ya lo expliqué yo más o menos. Cuando yo escribí este poema, casi lo hice como un xueguín, como un xuego. Y digo yo, bueno, voy a poner como si fuera una obrina de teatro, pero así en verso. Y luego pensé yo, esto así, no sé si es un poco pedantuelo, pero no sé. Y con el miedo ese de que era así un poquitín tal, no cogía precio. Yo un verso que no cogía precio, fui dejándolo. Bueno, está publicado en muchos sitios, pero fui dejándolo. Y cuando veo que ya me empastillé libro y tal y eso, pues veo que me escogieron este. Y dije yo, bueno, anda. Y se me gustó mucho, que yo espero esto mucho. Digo, pues mira, alegróme, a lo mejor después de los años resulta que está más guapo de lo que yo pensaba. Entonces, y eso, yo una especie de, como obrina de teatro, con unos personajes, y ya más o menos vais a daros cuenta de cómo y la cocina ves que vos preste. Entonces, dramatización. La tejedora y la muller. Esto ya es la explicación, la explicación. La filandera y el destín. Y el filo y la vida. Entonces, el primero y la mocedad. Y dice: tese que tese la tejedora, ruxe la agulla, cimbla la llana, blinca el dubieyo, y hora tras hora tese guedellos color vermello en la ventana, con la mañana la tejedora. Vida destín. Fila que fila la filandera, rincha la rueca, el fuso al cielo, fila de suebre, si xera, espesa filos que dexa el celu, faciendo flecos la filandera. Ilusión. Tese que tese la tejedora, fila que fila la filandera. Tese soñando con la su vida, tese tesiendo la vida entera. Desespero. Sigue filando la filandera, y ya non tese la tejedora. Les ilusiones con la cruxía esaniciaron, cincaron fuera. Suicidio. Fila que fila la filandera filando ta. La tejedora fiende la febra. La tejedora non tese más. Muerte. Cayó la agulla. Paró el dubiello. El yin reposa y esnala el día. Y aquel guedello color vermello tornóse algo na tardecida. A ver. Pues habla. Buenas tardes, estoy bien contenta de estar aquí y gracias a Elena y a Ignacio por incluirme en esta antología. Bueno, el meu texto, como podréis reparar, ya reivindicando un poco la paz, que ya es mi género favorito a la hora de escribir. Y tan falta en estos tiempos que corren, y sobremanera pensando en la cantidad de niños de mi edad que tienen que sufrir. Pero no menos las mujeres, que son sufridores desde que nacen hasta que mueren. Por eso este libro es un gran homenaje a todas esas mujeres luchadoras, que luchan por un mundo de igualdad. De algunas tenemos un sueño, que algún día las mujeres y los hombres sean considerados por un igual, porque lo que camuda no es su planeta y es la conciencia, y lo que crea la conciencia y es la educación. La
asturiana, ¿sabes? La monja esta La Malala asturiana. que dieron ahora al premio Nobel. Sí. Pues esa era Malala asturiana. Lorena. Nel mundo que yo quiero crear. Nel mundo que yo quiero crear, si todos vamos unidos na verdad, siempre vamos a estar felices, de luchar por la paz. Queremos que reine la libertad, y para eso la paz hay que respetar. Si todo es un mundo queremos crear, y si juntos queremos vivir, ningún arma tiene que subsistir. Nos, que somos el pueblo ciegos con los huellos abiertos, vamos a tener que buscar un rayo de luz, que nos guíe a la esperanza. Nada más que con palabras vamos a tener una vida de ilusiones, y no de horrores. Dicen de algunos que la guerra no tiene nombre. Lo peor de la guerra ya que tiene nombre. Berros de rabia que la miseria rinca, madres murnies, niños huérfanos. Por eso no emporquemos las palabras, que con ellas podemos crear el amor. Vamos a tener que ser arrogantes en este mundo, pues el mínimo dolor lleva en fondo. Y si de verdad queremos tener paz, en nuestro corazón vamos a tener que atopar. Porque en el mundo que yo quiero crear, si vamos unidos, todos juntos, vamos a topar la paz. Muy bien, Entra sin presa, sale como una nube, que no te sientan, descalzo una noche como la luna en cuarto, entra por la ventana. Métete en la su cama, en la cocina, en el sueño tonto de la niña dormía. Pon los caparines y buseres, dibuja sonrisas arriba la manta. Acalla los coches tras las ventanas. Pon luces blancas contra el mío. Faite collazo del viento que cancia. La noche collacia, reparte tus besos con dos de pluma, sin que se decaten. Vete antes de que el día reyume, entre rayos Perú, con la su promesa de soles. ¿Cuántos años tienes? Ahora, Mira. Esther Prieto, por favor, que... ¿Cuántos años tienes? Ahora, Mira. Esther Prieto, por favor, que... De To Cabeza Neña. Está dedicado a Juan, un sobrino, cuando yo era pequeñito. Exixes tú todos los días repetido de acariciar tu cabeza neña con mi mano, si lo hubiera da quien de fuera, un extranjero que poco diva saber, que vengo de un lugar que llamen casa, que apellida patria y no mal los ancestros. Desixes tú tantas veces repetido, poco diva saber quien nada sabe, que los sienes ataron mi mano a su mano, por más que yo esqueciera casa, por más que esborrara patria y de los ancestros diga apenas nada. Desde si es tú tantas veces repetido de poner mi mano en tu cabeza neña, que da un dolor mal apenas al vertido, y estos dedos heriedes de los suyos, que heredó quiciabes de su madre, acaso del padre o del tío aquel que ya era cura y guardaba pa' él los libros de casa. Bueno, quería agradeceros el brinde a participar en el Art the Way y la iniciativa de hacer una antología de mujeres que yo creo que Esther y yo estamos de acuerdo los dos que es una cosa muy importante. Hay que mover la literatura de mujeres. Porque bueno, digamos, andamos siempre un poco hasta canales con la crianza. Bien, voy a leer un poema que está en boca de una mujer de pueblo y que resume, ya el comienzo de un libro mío que está en boca, pues eso, de una paisana del pueblo que va haciendo alcordances y resume un poco lo que es la vida de ella, ¿no? Y la muñeca. Yo ya era una nena que no sabía lo que hacía. Cuando salí en estado, mi madre tiró al fuego la muñeca. Ya díxome llorando, por lo menos tenéis donde vivir. Cambié de pueblo, ya de casa. Ya nunca más volví a xugar.
soy muy telúrica, basarme mucho que las estaciones tienen que ser estaciones de primavera, seronda, el verano, el invierno, pero cada una, aunque vean un mago así, tienen que existir, y no que se alargue el verano a lo farto, o que eso, por el cambio climático, por la acción humana, o por lo que sea, o chove para cada verano y todo eso. Entonces a mí todo está esmolecendo mucho, sabemos que está perjudicando económicamente los países, la agricultura, la salud de las personas. Esto crea alteración emocional, irritabilidad. Entonces, sobre todo en mes de octubre, que es tan guapo, pues encuentres como a la metada de octubre, menguar el calor, entamar el arume de las castañas, el aire de las castañas, el olor, y ya ponerse la ropa de seronda, pues aquello allárgase, y ya por más que te preste mucho el grano y ir a la mar a bañarse, que apurre a mucho orientar, cada cosa a su tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo hibridez do chove. Anicia dun xeito veraniego e terrez trocase en luz de seronda. Bueno, voy a ir outro máis porque os míos son tan curtios que si non... por eso digo de la mar, que también me presta la mar mucho. Yo estoy dentro del agua de la mar con una sensación de plenitud, de intensidad, de bienestar, bueno. Yo como un amante fiel, ¿no? De la mar, colaren. A puerta la cordanza del grano esmucido y la calle solellera aselando corales. La mar, estoy de arume, apellídame de un xeito merguero. Paso morguear de reo nella, este corpo gasta. Bueno, pues... Aquel árbol de Nené lo sabe. Está en asturiano occidental. Aquel árbol, aquel que naceu a la vera al río, foi medrando col tiempo. Güei ya un xigante de tronco fornío, y en de fuellas las canas ya de pasiarinos. Lo mesmo que el árbol yo un medrei xunto ao río escribiendo poemas. Y agora que ya tan los libros, al pasar las fuellas, parecme ver pasiarinos como aquellos del árbol que naceu a la vera al río. Era estupendo, Tomás. Sí, era estupendo. Sí, que además me tenía en cuenta que tuvo formación, que era absolutamente una mujer que leería muy poco y menos en occidental, entonces... Que estaba aislada, además de... Basabas en la poesía popular, sí, pero Sí. facíalo muy bien después. Bueno, pues otra mujer estupenda, que foi María Teresa González, que murió muy nueva y que tenía una gran sensibilidad. Debuxa na miña cara. Debuxa na miña cara una sonrisa grande y en el pelo pinta meñeros onde aliten en ceses les caricias. Cubre el mío cuerpo de caminos abiertos al devalo, un puerto donde se adientren, cansaos de aventures los recuerdos, al abello el olvido. Pero nun pintes en xamás nos míos huellos, llaimes que manquen al andar, nin súpliques, nin reproches que me faigan pequeña. Debuxa nes míos manes un saludo cuando me digas adiós. Bueno, si queréis, como no me poetas, voy aquí yo. Si queréis decir algo, o Marta, o Marcelo, bueno, que dijiste eso, que muchas gracias por eso, porque fue falta más poesía de mujeres, ¿no? Y
E eu vou, ya que teis, vou agradecevos que confiaréis en mí outra volta.